Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por recordarnos lo poderoso y lo precioso que es tu plan, tu creación, tu intención en traer salvación, Señor. Gracias por darnos la gran bendición de ser nosotros los que hemos recibido tu amor y que nuestro Cristo Salvador recibió toda tu santa ira, Señor. Gracias por nuestro Cristo. Padre, rogamos que tú nos permitas poder ahora entender un poco más que si estas son las únicas y gloriosas noticias de salvación y de buenas nuevas, Padre, ¿por qué no compartirlas más, Señor? Así que, Padre, ayúdanos, visítanos con tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Supongamos que tú te encuentras con, llamémosle Francisco o con Laura, y supongamos que tú estás haciendo una fila para una cita migratoria y estás esperando en este lugar y resulta que la fila está bien larga y digamos que tú calculas y tienes un aproximado de 40 minutos que estás esperando en esta fila y supongamos que estás con Francisco o con Laura o digamos que es una pareja, independientemente de la situación, son dos personas que tú tienes. En estos 40 minutos, ¿qué harías? Ahora, yo sé que después de escuchar al pastor Otto, todos aquí diríamos que yo puedo compartir el Evangelio de Cristo. Pero supongamos que no hayas escuchado al pastor Otto. Ahora, ¿qué harías tú en este tiempo? ¿Qué pensarías? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pero también, ¿qué estoy pensando en estos momentos? ¿Le voy a hablar de Cristo? ¿Tú le hablarías de Cristo? ¿Le compartirías el Evangelio de Cristo? Ahora, todas estas preguntas, sin conocer las respuestas que tú estás ahorita mismo pensando, sí me llevan a concluir que por lo menos algo nos une, y esto es que nosotros le tememos al hombre. Ahora, yo no he entrado en una definición, no he explicado lo que es, ni siquiera he explicado cómo tratar al temor al hombre. ¿Cómo nos vamos a batallar contra esto? Porque nuevamente, después de escuchar esta tan rica predicación de cómo es que Dios use a un hombre dispuesto, alcanzado por Cristo para predicar de Cristo, yo quiero salir de aquí y predicar de Cristo. Pero hay un tema en particular y es, ¿qué hago con el temor al hombre? ¿Tenemos la urgencia en nuestra mente? Posiblemente tenemos el deseo en nuestro corazón, pero hay una pared que nos frena. Y si somos honestos, es el temor al hombre. Y obviamente el temor al hombre se va a ver de diferentes maneras y vamos a tratar de entender estas maneras, pero nuevamente quizás tú puedes argumentar, no, yo no le tengo temor a nadie, yo le hablo de una vez. Esos 40 minutos me sobra el tiempo. Yo le hablo, le entro y de bueno, déjame hacerte otras preguntas. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú predicas el Evangelio? ¿Cómo compartes de Cristo? Ahora, ¿cuál es la motivación detrás de tu corazón al buscar en los 40 minutos que tienes anunciarles de Cristo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué es lo que te mueve a compartir de Cristo? Ahora, quizás, si eres honesto, tu pasión por compartir el Evangelio es que tú quieres ganar un argumento. Quizás lo que te motiva es que yo no le tengo miedo a nadie y si me preguntan o si me dicen cualquier cosa, yo lo que estoy buscando es ganar el argumento. Esa es mi motivación detrás de esto. Quizás algunos tienen el deseo de decir, yo lo que quiero es que la persona se sienta pecadora, que sienta todo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Quizás a otros podrían decir, bueno, lo que yo busco es poder decir humildemente que Dios me usó para traer a alguien más a los pies de Cristo. Bueno, ya sea que te cueste hablar de Cristo o no te cueste hablar de Cristo, tengas problema alguno o no tengas ningún problema al compartir de Cristo, el temor al hombre es muy sutil. El temor al hombre es capaz de disfrazarse de una falsa humildad o de un celo doctrinal, olvidando así el amor a Dios y el amor al prójimo. El temor al hombre, nuevamente, es muy sutil. Y nosotros tenemos que entrar a esta plenaria entendiendo otra vez cuál es la condición de mi corazón ante la oportunidad de anunciar este evangelio que me ha salvado. ¿Qué es lo que me mueve o me detiene?
que nuevamente podríamos tener cientos de razones o excusas que damos del por qué no compartimos de Cristo con otros. Pero estoy convencido de algo, y es que doy gracias a Dios que Dios te ha traído aquí, que Dios nos tiene aquí, porque para nosotros crecer en obediencia y en conocimiento de lo que es el Evangelio y la tarea de evangelización, nosotros tenemos que entender muy claro qué es el temor al hombre. Porque podemos dar cientos de excusas y disfrazarlas, pero si nosotros no entendemos esto que nos frena al compartir de Cristo, nos vamos a quedar bien gorditos espiritualmente, como llamamos nosotros, o con mucho respeto. Los que ya son de casa no se van a sentir ofendidos porque ya me conocen, pero quizás los que no me conocen, nosotros decimos que nosotros no queremos cabezones teológicamente. Queremos que este conocimiento viaje a nuestro corazón. Porque nuevamente lo que estamos buscando es tratar de discernir cómo entender el temor al hombre. Así que déjame tratar de comenzar con una definición que es muy cercana a mi corazón, en el sentido de que yo quiero seguir creciendo en no temer al hombre, temerle a mi Señor para obediencia de mi Señor. Esta es mi motivación, mi deseo, mi oración, que Dios me ayude a crecer en reconocer cuando mi corazón brinca de temor al hombre para poderle decir a mi corazón y a mi mente, sométete a Cristo. Entonces déjame darte una definición de lo que yo considero que es el temor al hombre. El temor al hombre es una decisión, comencemos por ahí. Es la decisión de qué. El temor al hombre es la decisión de elevar lo que otros piensan, dicen o pueden hacerme. El temor al hombre es elevar lo que otros piensan, dicen o pueden hacerme. Pero no simplemente es elevar al hombre a esta categoría, pero al elevar al hombre, también el temor al hombre entonces es poner encima al hombre, por encima de lo que Dios piensa, dice y puede traer a mi vida. Nuevamente, el temor al hombre es la decisión de elevar lo que otros piensan, dicen o pueden hacerme por encima de lo que Dios dice, piensa o puede traer a mi vida. Entonces estamos hablando de para el hombre, eleva al hombre, pero minimiza a Dios. Ahora me explicar esto. No quiero decir que cuando minimiza a Dios es que nosotros tengamos tal habilidad para minimizar a Dios. Dios es Dios. Sea que le reconozcas o no le reconozcas. Sea que le temas al hombre o le temas al Señor, Dios es Dios. Pero sí minimiza el concepto, la idea, la obediencia de obedecer a Dios y temer a Dios. Entonces, el temor al hombre eleva al hombre, pero minimiza a Dios. Sin embargo, lo que sucede es que al elevar al hombre y minimizar a Dios, en realidad, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos colocando en el centro, porque lo que más me importa soy yo. Entonces, en su raíz profunda del temor al hombre, ¿sabes qué es? Orgullo. El temor al hombre es orgullo, es pensar solamente en mí y en lo que me puede afectar a mí, lo que otros pueden decir de mí, lo que otros pueden pensar de mí, lo que otros pueden hacer de mí. Otra vez, es este ego de Michael que se engrandece y teme al hombre porque me importo yo más, o me importa más Michael que lo que otros pueden decir. Hay un pastor, consejero, Tim Bryant, que dice lo siguiente y me ayuda muchísimo. El miedo pecaminoso es creer que algo es más peligroso y poderoso que Dios. El miedo pecaminoso es creer que algo es más peligroso y poderoso de Dios. Entonces, ese temor lo que hace es cegarnos a tal punto que nos preocupa más lo que otros están viendo hacia de afuera de mí versus preocuparme más lo que Dios sabe en mi interior. Entonces, el temor al hombre lo que hace es elevar a las personas como Goliaths, que se levantan como gigantes, y nosotros como los judíos con Saúl escondidos detrás porque no sabemos cómo entrarle, pero llega un jovencito, pastor de ovejas, y dice, ¿y este incircunciso quién es? ¿Qué se atreve? ¿Por qué se atreve a hablar de sí, del Señor de los ejércitos? ¿Quién es este que se ha burlado del Señor? Bueno, nosotros nuevamente engrandecemos a las personas a tal punto que se hacen gigantes en vez de temer a Dios, quien sí conoce quién yo soy y conoce mi interior.
Entonces, en el caso de la evangelización, el temor al hombre es un obstáculo. Y eso es lo que estamos tratando de cubrir en estos minutos. Que el temor al hombre para la evangelización es un gran obstáculo. Es una pared que te frena. Sea que te frene de decir las cosas que debemos decir o decir las cosas por motivaciones contrarias a lo que Dios quiere que nosotros digamos y hagamos. Entonces el temor al hombre nuevamente es un obstáculo porque hace que la persona que necesita de Cristo se convierta en un gigante que me frena de hablarle del Todopoderoso. Lo que hace el temor al hombre es que eleva a la persona a tal punto que yo mejor no le digo nada, no quiero incomodar, como vamos a ver más adelante, me preocupa, me da miedo y que si no sé, y lo eleva tanto a este necesitado de Cristo que te calla para que tú le compartas del Todopoderoso de Cristo. Entonces, en otro libro clásico que lo recomiendo también, de Ed Welch, en su libro Cuando las personas son grandes y Dios es pequeño, él dice lo siguiente sobre el temor al hombre, que es muy importante. El miedo al hombre es una parte tan importante de nuestro tejido humano que deberíamos tomarle el pulso si alguien lo niega. Es decir, si tú en ese momento dices, bueno, qué bueno, yo no tengo temor al hombre. Si tú estás vivo, de alguna u otra manera, tú luchas con el temor al hombre. Y eso es importante entenderlo. Para toda área de tu vida. Pero como estamos hablando de la tarea de la evangelización y de testificar de Cristo y de proclamar de Cristo y de anunciar las buenas nuevas, si tú no logras entender cómo las fábricas de tu corazón están llenas del temor al hombre, tú no vas a poder entender la gran bendición que Dios te quiere usar a ti como un instrumento de gracia dependiente e insuficiente en las manos del Todopoderoso que te quiere usar a ti. Entonces tenemos que entender esto, porque, bueno, ¿qué tiene que ver el temor al hombre con el no hablar de Cristo a otros? Yo leí un artículo del Dr. Reid o Alvin Reid. Él escribió un artículo en la revista Table Talk, que es la revista del Ministerio Ligonier. Y fíjate lo que él dice. Ahora, ¿por qué hablamos del temor al hombre en la evangelización? Bueno, escucha lo que él dice. Después de haber enseñado evangelismo, él era profesor de un seminario, ya no lo es más, pero antes cuando enseñaba, después de haber enseñado evangelismo por más de 30 años, no es cualquiera, después de 30 años de haber estado enseñando en diferentes lugares, escribir libros y todo este asunto, él concluye con lo siguiente. Después de haber enseñado más de 30 años, he observado que hay dos razones primarias por las cuales los creyentes no comparten de Jesús con otros. Si yo te preguntara cuál tú crees que estos serían, podríamos hablar de diferentes razones, pero él concluye después de 30 años que hay dos razones primarias. ¿Sabes cuáles son? Primero, el temor a ser rechazados. Segundo, el temor al fracaso. En otras palabras, el temor al hombre. ¿Tenemos temor de ser rechazados? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué si no me vuelven a hablar? ¿Qué si me ven como no sé qué? ¿Qué no, yo mejor no hablo? O también el temor al fracaso. No simplemente que sea rechazado por una verdad que le diga, pero el temor al fracaso, porque si me hace una pregunta que yo no sé contestar, ¿cómo voy a contestar? Mejor yo no voy a pasar la pena de ser rechazado, ni mucho menos la pena de verme como un tonto delante de alguien. Entonces, estoy seguro que todos podemos identificarnos con esto. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos en circunstancias que pueden controlarnos con temor para no hablar de Cristo? Todo es una introducción. ¿Qué vamos a hacer entonces más adelante cuando posiblemente salgamos de aquí bien llenos, espiritualmente, principalmente, y físicamente, con los hot dogs? ¿Qué vas a hacer si tú te encuentras con alguien ahorita en el gas station? ¿Qué vas a hacer cuando posiblemente llegues a tu casa y tú vives con un incrédulo en tu hogar? ¿Qué vas a hacer mañana cuando regreses aquí, pero salgas de aquí y te encuentres con el vecino en el patio? ¿Qué vas a hacer cuando el lunes regreses al trabajo, al colegio? ¿Qué vas a hacer con esto? Porque podemos escuchar estas verdades ricas y profundas de la palabra de Dios y a la final decir, wow, qué bueno fue esto. ¿Y qué vamos a hacer como iglesias en el sur de la Florida donde Dios nos ha puesto? Bueno, yo ahí donde quiero contestar mirando el ejemplo del apóstol Pablo.
Yo creo que vayas conmigo a Efesios, ahí donde vamos a detenernos, Efesios 6, y vamos a ver 2 versículos del 19 al 20, y vamos a leerlo y estudiarlo, que ya vamos a pasar un tiempo meditando en estas preciosas verdades de lo que Pablo dice sobre qué hacer cuando hay circunstancias diferentes que pueden frenarme de anunciar el Evangelio de Cristo a otros. Fíjate lo que Pablo dice en Efesios 6, 19 al 20. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Ahora, como iglesia local hemos escogido este texto, estos versículos, como versículos lema para nosotros de este año, pero en realidad para toda nuestra vida juntos. Hemos escogido intencionalmente que estos versículos no simplemente sean presentados, orados, pero con fines de ser practicados. Hemos estado buscando oportunidades para equiparnos con estas verdades. Hemos escogido estos versículos nuevamente porque no queremos simplemente que sean versículos plasmados ahí, puestos en un lugar y olvidados en nuestro corazón y nuestra mente. Queremos hacer de estos versículos nuestra prioridad. Entonces, lo que encontramos aquí es la intención del apóstol Pablo matar cualquier razón que pudiera ser un obstáculo para la libertad de la proclamación del Evangelio. Él quería frenar, no su deseo de compartir, pero frenar cualquier obstáculo que le limitara a él de compartir de Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche entonces. La pregunta que nos hacemos después de haber visto todo esto es que Pablo llega aquí después de haber explicado la gloriosa verdad de la armadura de Dios. Pablo llega aquí habiendo explicado esta gloriosa armadura que tenemos. No estamos solos, la lucha es difícil, pero no estamos solos. Tenemos absolutamente todo para poder resistir, permanecer firmes en la palabra del Señor. Lo tenemos absolutamente todo. Comencemos con esto. Tú tienes absolutamente todo en Cristo, por Cristo, para tú poder, uno, permanecer en la fe por su gracia y compartir de su gracia a otros. Nosotros no estamos en el equipo de le falta algo. No, tú tienes tus limitaciones, bastantes que las tenemos. Pero nuestra confianza, como le explicó el pastor Otto, no está en nosotros. Este es un asunto de Dios, a la manera de Dios. Y como él dijo, es cuando Dios quiere, donde Dios quiere. Y por lo tanto, yo tengo que someterme a su plan y obedecer. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dado todo en él. Tienes toda la armadura de Dios. Después él habla de algo que es tan importante y es la oración como una disciplina diaria en tu vida y en mi vida, pero no simplemente es una oración que es una disciplina en tu vida y en mi vida, debe ser una disciplina diaria en interceder unos por otros. Llegando ahí, él dice en el versículo 19, también por mí. Está implícito que lo que él está diciendo es oren también por mí. Oren también por mí. Por eso nuestras traducciones agregan esto de oren también por mí. Él está reconociendo como un embajador de Dios que necesita de Dios. Pero no simplemente es que el apóstol Pablo, con toda autoridad de Cristo, necesita de Cristo, pero necesita de la iglesia de Cristo. Es increíble y maravilloso que Dios te haya puesto en una localidad, en una iglesia, para que tú con otros ores unos por otros. ¿Para qué? Para poder proclamar lo que vamos a estar enseñando este fin de semana, y es el Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, oren también por mí. Oren por mí en todo tiempo, podríamos decir, según lo que hemos visto en el versículo 18. Oren también en todo tiempo en el Espíritu. Velen con toda perseverancia y súplica por mí. Si tú piensas esto y dices, wow, espérate, Pablo es muy intencional. Él quiere que estemos orando con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, wow, esto es muy importante. Y él toma esto y dice, oren también por mí. Y la pregunta que le podríamos hacer al apóstol Pablo es, ¿por qué quieres que oremos por ti? ¿Por qué tú quieres que oremos por ti, Pablo? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué yo quiero que tú ores por mí? Y la pregunta que le hacemos al texto puede ser, ¿y por qué oramos por ti? ¿Por qué debemos orar por ti, Pablo?
¿Por qué yo necesito, como Michael, como creyente, que ustedes oren por mí? ¿Y por qué tú necesitas que alguien más ore por ti? Bueno, esto es lo que vamos a ver en estos versículos. Porque lo que comienza el versículo 19, después de decir, oren también por mí, hay una conjunción que nos da el propósito, el para qué. ¿Para qué debemos orar por el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo nos da la razón diciendo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Oren por mí. ¿Y para qué? Para que me sea dada palabra para abrir mi boca, o palabra al abrir mi boca. Ahora, tenemos que estudiar lo que significa esta palabra, porque Pablo la usa en Efesios, por lo menos en 3 textos diferentes a este. Pero es tan importante que entendamos por qué Pablo está diciendo que me den palabra. Ahora tú puedes decir, ¿palabra de qué? Y podríamos aún mismo asumir lo que Pablo está diciendo, pero yo quiero guiarte, por lo menos en Efesios, las diferentes maneras que esta palabra es traducida. La palabra es logos, pero en realidad tiene algo aquí importante para nosotros y tenemos que entender, porque en este contexto, vamos a tratar de argumentar que en este contexto, ¿sabes qué significa la palabra? Y me encantó que el pastor Otto haya hablado, que el evangelio no se siente, el evangelio se entiende. Yo sé si tú tomaste nota de eso. Pues yo te doy las mías después, que tomé varias. El evangelio no se siente, el evangelio se entiende, por lo tanto el evangelio debe ser explicado. Y cuando el apóstol Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, en este contexto nomás, lo que esto quiere decir es que le sea dada toda habilidad de pensamiento para articular claramente y comunicar verdades profundas, pero maravillosas a otros. Pablo está pidiendo que Dios le conceda la palabra para que él pueda no simplemente entenderla claramente en su mente, pero que al entenderla, articular todo esto que es tan rico y profundo, tú tengas la habilidad de enseñarla, de compartirla. Ahora, yo sé que todos aquí tenemos mucho que crecer, pero a veces nos quedamos con las excusas de que yo no sé, o yo no hablo. Tú tienes que pedir que Dios te dé discernimiento de su palabra, entendimiento de su palabra, deseo de su palabra, para poder compartir su palabra. Entonces, esta palabra del apóstol Pablo la usa en diferentes contextos en Efesios. Por ejemplo, déjame ir rápidamente a Efesios 1, versículo 13, que es la misma palabra que él usa en esto de palabra. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 13, el mensaje, que es la que traducimos, el mensaje debería ser igual la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación. Entonces Pablo está entendiendo que la palabra, por lo menos en Efesios 1:13, es el mensaje de la verdad, el mensaje del evangelio. La palabra, el mensaje de la verdad, del evangelio, que esto quiere decir salvación. Pero él también lo vuelve a usar en el capítulo 4, versículo 29, cuando él nos dice y nos exhorta que debemos cuidarnos para que, ¿qué? Para que no salgan de nosotros palabras corrompidas. Es decir, aquellas palabras que son contradictorias a lo que debe hacer las palabras de gracia. ¿Y cuáles son las palabras de gracia? Aquellas que edifican, no que destruyen. Pablo dice, cuídense de usar palabras que en vez de edificarles, les destruyan. En vez de impartir gracia, lo que sea derribar a otros, destruir a otros. Entonces Pablo dice, la palabra, el mensaje, el evangelio de su salvación. Cuídense de palabras que vayan, en vez de edificar e impartir gracia, lo que vaya a hacer es destruirse. Por último, él la vuelve a usar en el capítulo 5, versículo 6, cuando él dice que debemos cuidarnos de ser engañados con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces Pablo la usa de diferentes maneras, y solamente es Efesios, podríamos hablar del resto, porque Cristo mismo es el logos, el verbo, la palabra de Dios.
Pero en Efesios entonces Pablo toma diferentes maneras para poder explicar esta misma palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver con la pregunta de el temor al hombre y el obstáculo que es el temor al hombre? Bueno, nuevamente lo que Pablo está pidiendo aquí es que oren por él para que le sea dada palabra al abrir su boca. Pero a esa pregunta del por qué oramos por ti, para que me sea dada palabra, si le hacemos otra pregunta. ¿Y para qué tú quieres que se te dé palabra? Pablo le explica ahí mismo, a fin de, esa es otra razón de otro propósito. Oren por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra. Y le hacemos otra pregunta a Pablo. ¿Y para qué tú quieres palabra? Bueno, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es decir, nuevamente lo que Pablo está diciendo aquí es que él quiere palabras de Dios para dar a conocer el misterio de Dios. Él quiere palabras de Dios para dar a conocer el misterio de Dios. Es decir, lo que Pablo tiene en mente aquí es el Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Y tú sabes cuál es el misterio del Evangelio? Bueno, Pablo ya lo ha dicho en el mismo Efesios, en el capítulo 3, versículo 2, dice que es la gracia de Dios. El misterio es la gracia de Dios. Pero nos quedamos igual como que, ok, entonces el misterio en la gracia de Dios, excelente, pero Pablo no se queda ahí. Pablo en el capítulo 3, nuevamente, versículos 8 y 9, define, aclara, explica cuál es este misterio de la gracia de Dios. Bueno, es esta gracia de Dios, son las inescrutables riquezas de Cristo que ahora han sido reveladas por Dios en su Hijo. Ahora, todo esto lo que estoy tratando de decir es que Pablo pide oración para que le sean dadas palabras de Dios para anunciar el Evangelio de Dios. Y lo que hace importante esta petición de Pablo es que Pablo estaba preso en la cárcel en Roma, escribiendo esta carta. Y Pablo estando encadenado, o por lo menos en una cárcel, con ciertos privilegios, por ser romano, pero estaba encarcelado. Sin embargo, Pablo se sentía tan libre en Cristo como para poder pedir palabra de Dios para anunciar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Pablo entonces lo que hace nuevamente es, estando preso, está libre en Cristo, por Cristo, para desear abrir su boca y comunicar las verdades preciosas de Cristo, pero él dice sin temor. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero 2 veces esta palabra es mencionada, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y vuelve y la menciona en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hable sin temor, como debo hablar. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, mira, ora por mí, por favor? Ora por mí, porque ahora mismo le voy a hablar a mi familiar. Ahora mismo le voy a hablar a mi compañero de trabajo, a mi compañero en la escuela. Ahora mismo le voy a hablar al vecino. Ora por mí porque me estoy preparando para compartirle de Cristo a esta persona. O ora por mí porque yo quiero que hoy Dios me dé una cita divina para donde quiera que yo esté, hable de Cristo. Hace, creo, 3 semanas salía para Arizona y en el Uber, el que estaba manejando se dio cuenta que yo era de Colombia. Y él me dice, colombiano. Y yo, sí, I'm from Colombia. Él era un americano. Y me dice, oh, colombiano, qué chévere. Mira, yo estaba por ir a Colombia. Ahorita mismo estaría en Colombia. Oh, de verdad. Qué chévere que quieras visitar mi país. Sí, ya estaba por irme, pero con todas las lluvias han cancelado todos los vuelos. Y yo, wow, lo siento. Sí, había pedido vacaciones de mi trabajo. Yo no hago Uber, hacía mucho tiempo. Pero como ya había pedido vacaciones de mi trabajo, me tomé esta semana que estaría en Colombia haciendo Uber. Bueno, qué chévere, qué bueno. Sí, ¿y tú eres colombiano otra vez? Sí, yo soy colombiano. Es que habíamos pensado con mis amigos ir a Colombia. Y ya yo sé para dónde va la cosa. Yo, ok, con tus amigos ibas a Colombia. Sí, iba a Colombia, a Medellín. Ok, qué bueno que vas a Medellín. Sí, mira, yo iba allá a Medellín. Pues íbamos a pasar un buen tiempo con algunas personas allá en Colombia. Ya habíamos alquilado un Airbnb y íbamos a pasarla muy bien en Colombia. Yo lo dejo que hable un poco más. Y le digo, ¿y tú estás casado? Sí, claro, yo estoy casado. Le digo,
y tú ibas a Colombia, a un lugar para tú hacer eso y engañar a tu esposa? Y él me dice, bueno, no sé, yo no lo he querido hacer, nunca lo he hecho. Mis amigos me dicen todo el tiempo. Yo le digo, mira, yo no creo que sea casualidad que Dios me haya permitido estar aquí en este Uber para compartirte que yo no creo que ese es el plan de Dios para tu vida. Y él me dice, yo soy cristiano. Entonces yo le digo, mira, quiero animarte. No caigas en eso, por favor. Tú tienes una familia, tienes hijos. En ese momento yo estaba orando, Señor, dame palabras. Yo no sé qué decirle a este hombre. ¿Cómo le animo? ¿Cómo le exhorto? Ahora, tú podrás decir, ¿es cristiano o no es cristiano? Bueno, yo le quería era animar a Cristo, hablara de Cristo, para poderle compartir de Cristo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, ora por mí porque ahorita me subo un Uber? O viceversa, oren por mí porque yo soy el que conduzco el Uber y tengo que compartir de Cristo. Nosotros tenemos que estar en esta disciplina continua de pedirle a otros conscientemente y constantemente, oren por mí. Oren por mí. Oren por mí, que yo quiero poder hablar de Cristo sin temor. Yo quiero poder anunciar el evangelio de Cristo, porque Pablo no quería que nada fuera un obstáculo para que él compartiera de Cristo. Entonces, no importa si él estaba en cadenas, su deseo era proclamar de Cristo. Ahora bien, ¿cómo debemos entender entonces el temor que Pablo menciona aquí? Que él dice que yo hable sin temor, que yo hable sin temor. 2 veces lo menciona. Bueno, la traducción temor que aparece aquí es una palabra que también podríamos traducirla de diferentes maneras. Es más, si tú haces el ejercicio y lo pones otras versiones no lo traducen como temor. No es que esté mal. Yo creo que la palabra puede traducirse como temor, pero hay otras palabras que para tú entender qué temor Pablo está hablando. Porque si ustedes conocen al apóstol Pablo, Pablo era bien capaz, en el sentido de depender del Señor, no importando las circunstancias, había sido golpeado, maltratado. Y Pablo lo que está diciendo es, yo quiero hablar sin temor, pero ¿cómo podremos traducir esta misma palabra de una manera que nosotros podamos quizás entender? Bueno, como expliqué, hay diferentes versiones. Creo que la Reina Valera usa otra palabra en vez de temor. Creo que ella usa que pueda hablar con valor. Nosotros podríamos hablar y traducir esta palabra con palabras de hablar con valor. En Hechos dice hablar abiertamente y en Hechos también dice hablar con confianza. Entonces, lo que estamos pudiendo decir es que Pablo lo que está haciendo es que él reconoce la necesidad de que otros oren por él para que él pueda hablar, podríamos decir, con audacia, o en inglés boldness. Él quería hablar con audacia, él quería hablar con confianza, él quería hablar con valor, él quería hablar abiertamente y sin temor. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo. Entonces, déjame hacerte algunas preguntas. ¿A qué temes antes, durante y después del compartir de Cristo? ¿A qué temes antes, durante y después del compartir de Cristo? ¿A qué? Déjame hacerte otra pregunta. ¿A quién ahora temes antes, durante y después de compartir de Cristo? ¿A qué y a quién? Porque tú no saber a qué o a quién le temes, lo que va a gobernar tu mente, tu corazón, es aquello a qué temes y a quién le temes. Eso va a gobernar tu corazón. ¿A qué le temes y a quién le temes? Por ejemplo, quizás tú no hablas de Cristo porque no quieres incomodar a otra persona. Hay personas así, no, yo no quiero incomodarla. Yo realmente no quiero que se sienta mal, yo no sé cómo entrarle, yo no quiero incomodar a la otra persona. Yo quiero que escuche de Cristo, pero yo no quiero incomodarla. Bueno, solo quiero ayudarte con algo. Tú jamás vas a incomodar a una persona si lo que te gobierna a ti es el amor de Cristo para esa persona y el destino eterno separado de Dios en el lugar que Él ha creado como el infierno. Tú no vas a incomodar a esa persona. Tú no la vas a incomodar. Ahora bien, yo sé que algunos se van a incomodar, pero lo que debe controlarte no es si se incomodaron. Lo que debe controlarte es si tú fuiste fiel, obediente a Dios. Si tú pudiste ser usado por Dios para que otro pecador
se arrepienta y crea en Cristo. Lo que menos nos debe preocupar, pero nos preocupa, y por eso hay que entenderlo y reconocerlo, es ¿qué van a decir? Yo no quiero incomodar. No, al entender que esa es una realidad que yo tengo en mente, cuando me veo con alguien al frente, yo estoy pensando en, ¿será que le va a molestar? ¿Será que me va a rechazar? ¿Será que me va a decir, ¿y este loco qué? Yo puedo estar pensando todo eso y puede ser verdad, pero si yo solamente estoy pensando en eso, voy a ser entonces aquella persona que se limita a no incomodar sin importar el alma de esta persona por la eternidad. Quizás tú eres otro que dice, bueno, a mí no me importa incomodar realmente, pero lo que pasa es que yo no sé mucho de Biblia. Entonces, yo no tendría ningún problema si yo sé, pero como no sé, mejor yo no hablo, me quedo callado. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú eres un creyente? ¿Tú reconoces que eres un pecador, que eras un pecador, muerto en enemistad con Dios? ¿Sabes que Cristo murió por ti para perdonar tus pecados? ¿Te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo? Y si la respuesta es sí a todo esto, eso comparte con otro. Comparte con otro. Bueno, y quizás tú me haces la pregunta, bueno, está bien, yo sé, yo puedo compartir que yo era un pecador, que Cristo murió por mí, que me arrepentí de mis pecados, que ahora Él es mi Señor y mi Salvador. Está bien, yo puedo compartir esa parte, pero mejor no. ¿Por qué? Porque ¿qué si me hace una pregunta más difícil? ¿Qué si esta persona me hace la pregunta que yo ni sé cuál es, pero yo no quiero verme en esa situación? Una pregunta para esa pregunta es, ¿qué pasa si le dices a la persona no sé? ¿Qué pasa? Quizás tú ahorita mismo estás argumentando, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? Yo no quiero pasar por un ridículo. Yo no quiero pasar por una situación donde yo diga, mira, yo no sé ese tema. Bueno, nuevamente, lo mejor que puedes hacer es entender que has caído en el temor al hombre porque le has elevado a lo que pueden decir de ti como más importante de lo que Dios dice de ti y cómo Él te quiere usar. Lo mejor que tú puedes hacer en la situación, ¿sabes qué es? Es ser honesto. Y decir, mira, yo no tengo ni idea de eso. No sé. No sé. Pero ¿sabes qué? ¿Podemos volvernos a juntar la otra semana? Yo quiero hacer mi tarea. Nos podemos sentar otra vez a tomar este cafecito o este sancocho. No me va a quedar dormido ahí. Pero lo que sea que tú tengas en mente, o nos podemos volver a sentar porque yo quiero hacer mi tarea. Lo que pasa es que nos escondemos detrás de yo no sé para entonces no estudiar lo que debemos conocer. Y aquí no estamos hablando de que tú tienes que ser aquel próximo erudito o lo que sea, pero tú tienes que poder defender las verdades que profesas y poder reconocer cuando no lo sabes. Mira, yo no sé cómo responderte a esto. Por lo tanto, tú tienes que traer a Cristo y a otras personas, a otros creyentes, cualquier quizás pensamiento de condena de que Dios no me va a usar a mí. No, Dios conoce mi pasado. Eso yo lo dejo para aquellos que son están más arribita. Dios no me va a usar a mí. Pensamientos de condena, pensamientos de vergüenza. No, yo mejor no hago eso. Yo mejor no comparto, mejor no. Pensamientos de ignorancia, pensamientos quizás de impaciencia. No, es que yo no comparto porque si me llegan a decir a cualquier cosa, yo una vez brinco. Pensamientos de indiferencia. Bueno, como Dios es soberano, que Él salve a quien quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, pero no me tiene que usar a mí. Ese no es un pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, Welch nuevamente dice, reemplazamos a Dios con personas en lugar de tener un temor del Señor guiado por la Biblia, tememos entonces a los demás. Ahora, ¿cómo vencer el temor al hombre entonces? Bueno, Pablo pidió oración. Pablo pidió palabra que le fuera dada para hablar con audacia, con valor. Él reconocía que necesitaba del Señor para ser usado por el Señor, conforme las palabras del Señor. Él necesitaba la iglesia de Cristo para que oraran por él. Pero ¿cómo yo venzo el temor al hombre? ¿Sabes cómo se vence esto? Teniendo el temor correcto. Un temor inadecuado es vencido por un temor adecuado. Y entre más rápido aprendamos esto, mucho mejor podremos vivir el resto de nuestra vida. Quiero un temor correcto por Dios para que sea eliminado el temor incorrecto hacia los hombres. Nuevamente, consejero, pastor,
Tim Bryan dice, temer a Dios es vivir en una conciencia constante de la existencia, los atributos y la gloria de Dios, su soberanía, su bondad, su sabiduría y su santidad, hasta el punto de que su realidad controla y dirige mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, mis motivos en todas mis circunstancias, responsabilidades y relaciones. Por lo tanto, el temer a Dios es aquello que va a eliminar o controlar el temer a alguien más. Cuando tengas temor de compartir de Cristo, pregunta en ese momento, ¿qué le estoy temiendo ahorita? ¿Por qué estoy temiendo ahorita? Pero cuando lo ignoramos, lo ignoramos. Pero cuando lo confrontamos con la verdad de Dios. Porque puede ser que nos vamos a encontrar como aquellos gobernantes que después de haber creído en Cristo, ¿sabes qué dice Juan? En Juan 12. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él. Bendito sea Dios. Creyeron en Cristo. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Y sabes por qué? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. El reconocimiento de los hombres para nosotros hoy día puede ser traducido con aquella preocupación de ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? Seguro me van a ver como un fanático, un religioso, un extraño, un ser de otro planeta. Pero nuevamente, nuestra tarea es ser obedientes a Dios, fieles a Dios, en amor a Dios y en amor por las demás personas. Pero tienes que recordar que tu identidad, tu seguridad viene de Cristo, no de las demás personas. Y tú eres un instrumento en sus manos para ser usado por Él. El temor al hombre es algo que afecta a todos nosotros. Tanto así que un ejemplo clásico es el apóstol Pedro, que Pablo lo tuvo que corregir porque tuvo temor de aquellos que eran considerados como los de la circuncisión, porque él sentado con los gentiles al ver a los judíos venir, lo que hizo fue, no los conozco. Y obviamente el temor que Pedro tenía no es el mismo temor que estamos hablando en cierto sentido, porque el temor de Pedro era lo que estos judíos podrían hacer a otros judíos que habían profesado a Cristo. Sin embargo, Pablo lo corrigió, porque no andaba conforme la verdad del Evangelio. Entonces concluyo con esta oración de la iglesia primitiva que debemos aprender. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, que todos conocemos este texto, pero lo quiero terminar porque precisamente usa la palabra que estamos hablando y es hablar con confianza. Fíjate cómo Hechos concluyo con las palabras de Hechos. En Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Bueno, por tiempo, déjame pasar rapidito. Ya después de orar todo esto, fíjate cómo termina la oración. Ahora, Señor, en el versículo 29, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, o sin temor, o con valor, o con audacia, o con libertad, en la misma palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Y sabes qué es lo precioso? Es que Dios respondió, dando exactamente lo que ellos pedían. Porque el versículo 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y escucha esto, que le dan más énfasis a esto, pero fíjate lo que dice. Y hablaban la palabra de Dios con valor, con audacia, sin temor, con libertad. Libertad para el Señor. Que Dios nos ayude. Déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias nuevamente por esta noche, por permitirnos nuevamente meditar en estas verdades de tu Evangelio, que nos ha libertado en Cristo, nos ha perdonado en Cristo, nos ha justificado en Cristo. Padre, queremos ser instrumentos, vasijas que cuenten que este tesoro que tenemos no es de nosotros, está en nosotros, pero es Cristo. El tesoro de la gloria de Dios en el perfil, en la cara de Cristo. Oh Padre, tú eres nuestro tesoro que queremos dar a conocer. Ayúdanos esta noche a descansar para mañana estar listos y seguir aprendiendo. Por favor, ayúdanos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.